Hola, bienvenido a tu clase de español. El día de hoy vamos a conocer cómo hablar de experiencias previas con el pluscuamperfecto. Yo soy la profesora Ana Martínez. Comencemos. Nuestro objetivo para el final de la clase es que tú puedas usar un nuevo tiempo del pasado para enriquecer las narraciones. ¿Estás listo? Comencemos. Observa las siguientes situaciones. ¿Se casaron Andrés e Inés en México? Pensemos un poco. Cuando Andrés volvió a México, se casó con Inés. ¿Se casaron en México o no? Correcto, se casaron en México. Siguiente situación. Cuando Andrés volvió a México, se había casado con Inés. ¿Se casaron en México? Correcto. No, ellos ya estaban casados antes de llegar a México. ¿Vieron a Juan? Cuando Juan llegó, nos habíamos ido al cine. ¿Vieron a Juan o no? Correcto, no lo vieron. Cuando Juan llegó, nos fuimos al cine. ¿Vieron a Juan? Correcto, sí lo vieron. Marquemos estas situaciones en nuestra línea del tiempo. Andrés llegó a México. Andrés se casó con Inés. Aquí tenemos una secuencia en orden de acciones. Andrés llegó a México. Andrés se había casado con Inés. Aquí tenemos una acción que ha ocurrido antes de la ya mencionada. Veamos un poco la estructura del pluscuamperfecto, el tiempo que nos marca una acción que sucedió antes de la acción ya mencionada. Utilizamos el verbo haber en imperfecto. Yo había, tú habías, él, ella, usted había, nosotros habíamos, vosotros habíais, ustedes, ellos habían, más un participio. Yo había cantado, tú habías comido, él había hecho. Muy bien. Practiquemos un poco. Responde si el verbo en negritas pasó antes o después del otro verbo. Recuerda que puedes regresar las diapositivas para repasar un poco. Ahora, comencemos. Número 1. Cuando llegamos a la estación, el tren ya había salido. ¿Sucedió antes o después? Correcto, antes. Cuando llegó Pedro, empezamos a cenar. ¿Sucedió antes o después? Excelente. Después, reclamé a la agencia, pero no aceptaron ninguna responsabilidad. ¿Sucedió antes o después? Muy bien, después. La guía que nos acompañó nunca había estado en la Ciudad de México. ¿Esto sucedió antes o después? Correcto, antes. Y por último, cuando llegamos al aeropuerto, ya habían empezado a abordar. ¿Sucedió antes o después? Muy bien, antes. Buen trabajo. Excelente. Has aprendido a hablar de experiencias previas
con el uso del pluscuamperfecto. ¿Has pensado en todo el nuevo vocabulario que aprendiste hoy? ¿Quieres seguir aprendiendo español? Únete a nuestros cursos y acompáñame a la siguiente lección, donde compararás el pretérito, el imperfecto, el presente perfecto y el pluscuamperfecto. Hasta la próxima.